Ya, adelante, cuando quieran. Ya. Buenas tardes, profesor, compañeros. Somos el grupo 6 y vamos a presentarles sobre los sistemas de calefacción en edificios. Los temas a tratar son la clasificación según su tipo de energía, su tipo de emisión, la calefacción central de los edificios, los métodos para obtener un mayor aislamiento y el concepto de la envolvente. Ya. Primero vamos a clasificar los temas según los tipos de calefacción, según el tipo de energía que consumen. En estas encontramos calefacción por gas natural, por energía eléctrica, por gas propano, calefacción gasoil, de biomasa y aerotermia y geotermia. En estas últimas dos vamos a hacer un énfasis, ya que son a base de energías renovables, no producen emanaciones directas de gases y poseen una muy alta eficiencia. Ya, en cuanto a la calefacción por aerotermia, utilizamos la energía que está contenida en el aire mediante una bomba de calor y su funcionamiento se basa en la extracción del calor del aire mediante un refrigerante que se convierte en gas en la bomba de calor y alcanzando una temperatura más alta. Este después se circula por la casa en la calefacción. Y en cuanto a la calefacción por geotermia, se hace extracción de la energía del subsuelo, como se entierra a unos 20 metros, donde la temperatura es igual, o sea, pero durante el año. Y para esto se entierran las tuberías con refrigerante que captan el calor de la tierra y lo llevan hasta la bomba de calor, geotermia. Y después comienza la distribución por el hogar. También podemos clasificar el sistema de calefacción según el modo de emisión de calor que tengan. Y aquí es donde podemos encontrar tres tipos de calefacción: por suelo radiante, por radiadores y por fan coil. La calefacción por suelo radiante es un sistema que va instalado debajo del pavimento y que proporciona calor de forma uniforme en toda la casa, ya que se distribuye de igual forma por toda la habitación. Existen dos tipos de suelo radiante. Está el suelo radiante eléctrico, que es un circuito eléctrico basado en resistencias que generan calor, y está el suelo radiante por agua, que es un circuito de tuberías por las que circula agua caliente. Y este último se utiliza junto con las calderas a gas, aerotermia y geotermia que fueron mencionadas anteriormente. La calefacción por radiadores, como su nombre lo indica, el modo de emisión de calor es a través de radiadores. Y al igual que la calefacción por suelo radiante, depende del tipo de energía que consuma, existiendo así los radiadores por agua y los radiadores eléctricos. Y el último tipo es la calefacción por fan coil, la cual a través de un aparato que se compone de un radiador por el que circula agua caliente y un electroventilador que absorbe aire y que al pasar por el radiador se calienta y posteriormente es expulsado. Em, También podemos clasificar los sistemas de calefacción según su uso, el cual puede ser un uso individual o común. Por un lado, la calefacción individual es aquella que está destinada a abastecer únicamente una unidad familiar, y la calefacción central es aquella que abastece a toda una comunidad de vecinos. Y las principales diferencias entre una y la otra es que en la calefacción central la temperatura se regula cortando el paso de agua al radiador, mientras que en la calefacción individual la temperatura se regula mediante un termostato, y que en la calefacción central la caldera está en un lugar apartado de las viviendas, mientras que en la calefacción individual no, lo cual es menos seguro. El sistema más común en los edificios es la calefacción centralizada, que se representa de esta manera. Como pueden ver, tiene tres partes principales: la caldera, que calienta el agua de calefacción mediante una combustión; la bomba, que transporta el fluido evitando pérdidas de energía y agua; y el radiador, que disipa el calor del agua hacia el ambiente, enfriando el agua, que vuelve a la caldera y comienza el proceso de nuevo. Este tipo de sistema se diferencia según el tipo de caldera que se use, encontrando principalmente dos: la de gasoil, que calienta el agua mediante una combustión y expulsa los gases directamente al aire. Esta es común, pero muy poco eficiente y muy contaminante, por lo que suele reemplazarse por la de condensación, que tiene el mismo proceso de calentamiento, pero aprovecha el calor de los gases de combustión para precalentar el agua que viene desde el radiador, aumentando la eficiencia de la caldera hasta en un 30% y disminuyendo la temperatura de salida de los gases hasta en un 70%. Para llevar esto a
un edificio, se hace el mismo procedimiento, pero con muchos radiadores, teniendo dos tipos de instalación. Una es la de anillo, en la que todos los radiadores comparten la misma entrada y salida, y la otra es la de columna, en la que todos los radiadores se colocan verticalmente, y esos son los que comparten entrada y salida. Y para aclarar cómo se regula la temperatura, es que cada radiador tiene su propia válvula termostática, que en realidad no regula la temperatura, sino el paso del agua, ya que, como se sabe, a mayor flujo másico va a haber mayor transferencia de calor. Así que si quiere regular la temperatura, se corta el paso del agua mediante la válvula. Bueno, al permanecer en un edificio, vamos a querer siempre mejorar su aislamiento para hacer que este sea lo más parecido a un termo dentro de la medida de lo posible. De esa manera vamos a conseguir que este mantenga el calor en invierno, el frío en verano y lograr un ahorro energético y monetario en la calefacción o el aire acondicionado. La mejor manera de implementar un buen diseño para la gestión eficiente de la energía es desde la base, o sea, desde la etapa del proyecto de construcción, cuidando ciertos detalles como, por ejemplo, la orientación del edificio, su forma exterior, la posibilidad de implementar protecciones solares, ya sean estas fijas, móviles o naturales, y con esto se puede regular el efecto del sol en términos lumínicos y de temperatura, un diseño que cuente con una envolvente térmica, que se mencionará más adelante, adecuada para meses de frío y calor, sin olvidarse las ventanas, una disminución del consumo energético de la red con fuentes de energía renovables en la medida de lo posible. Bueno, por otro lado, si es que la necesidad es la de adaptar un edificio ya construido y que está funcionando, nos vamos a encontrar ciertas limitaciones a la hora de llevar a cabo este proceso. ¿Cuáles son? 3 acciones. El trasdosado interior, la inyección de aislante en cámaras de aire y el revestimiento exterior. El primero es un revestimiento con paneles que se ponen dentro del edificio. Esta es la opción más barata, pero también la menos efectiva, con mucha probabilidad de pérdida de eficiencia térmica en comparación con las demás. También está la inyección de aislante en las cámaras de aire, que es una solución intermedia, digamos, que compite en efectividad con la anterior y que no resuelve el problema de los puentes térmicos, que estos son cualquier parte del cerramiento del edificio, o sea, la solera, la cubierta, la fachada, las ventanas, o sea, la zona de la envolvente por la que se transmite de manera más fácil el calor, en comparación con el resto de la superficie. Además, este método no puede garantizar la cobertura total de la cámara de aire si es que no se aplica correctamente, porque revisar de manera visual este método que se haya llevado a cabo de manera correcta es muy difícil, casi imposible. Y el último es el revestimiento exterior, que sin duda es la opción más efectiva en estos casos, dado que elimina los puentes térmicos con todo lo que esto conlleva y garantiza un resultado sobresaliente ante el frío y el calor. Es verdad que es la opción más costosa, pero también es la que ofrece el mejor aislamiento ante estos casos. Antes de adentrarnos a este concepto, debemos recordar que las condiciones térmicas de un edificio son las que definen en gran parte el confort de los que viven en ellas, y esta dependerá de las pérdidas y ganancias de calor. Es por ello que es de suma importancia tener en cuenta la estructura de la envolvente térmica para poder implementar sistemas de calefacción. ¿Pero qué es la envolvente? Bueno, es todo lo que rodea su hogar: pisos, paredes, muros, ventanas, inclusive puertas. Pero respondiendo a la segunda pregunta del Power, y es que sí la hay. Existe un valor U que mide la transmitancia térmica y que es la inversa de la resistencia térmica total. Mientras más bajo sea este valor U, mayor será la superficie aislada. Pero ¿para qué se utiliza este valor? Bueno, en Chile existe una reglamentación sobre esto que establece las condiciones mínimas para las construcciones. Un breve resumen de esto es que la reglamentación divide en 6 zonas térmicas y cada zona tendrá sus mínimos valores de transmitancia. Además, si se desea mejorar o incorporar elementos que subsanen la envolvente, es importante tener en cuenta cómo actúa la transmitancia en ella. Siguiente diapo. Pero, ¿qué podemos hacer respecto a una edificación que no considera esta variable? Bueno, como les comentaba en mi compañero anterior, el revestimiento exterior y en especial la fachada ventilada es una de las mejores opciones porque ven, en ese espacio que se ve en la imagen actúa una suerte de chimenea que actúa como corriente de convección de aire. Siguiente. A modo de conclusión, hemos visto diferentes formas de calefacción en edificios y cómo mejorar la eficiencia mediante otros mecanismos externos a las máquinas, todo en función de evitar pérdidas de energía, ya sea bombas de calor o en la calefacción centralizada o en forma de mantener la estructura de manera que
se asimile a lo más posible a un sistema aislado, comprobando que como esto no solo beneficia al proceso, sino que también beneficia a la reducción de los costos del mismo. Muchas gracias. Gracias. Grupo 6. Consultas. Ninguna consulta. Yo, no, nada. ¿Qué restricciones vieron o mencionaron bombas de calor para calefacción? ¿Sí? ¿Qué restricción Sí, tiene eso? ¿Por qué usar esa o qué restricciones existen para usar una bomba de calor para calefacción? lo que ocurría, por ejemplo, con la geotermia y la aerotermia, ocupaban estas bombas de calor porque tenían un líquido refrigerante el cual tenía lo convertían en se convertía en vapor, o sea, en gas posteriormente, y gracias a esta bomba, como la extracción del calor del aire o de la tierra en cualquiera de los dos casos, se multiplicaba la eficiencia y tenían, por ejemplo, la energía que entregaba era mucho mayor a la energía eléctrica que consume, porque también ocupa energía eléctrica porque tiene que estar enchufada la bomba a algo. Y bueno, por eso principalmente yo creo que se está utilizando esa es la bomba de calor, por su eficiencia y ¿Qué que eficiencia más o resulta. menos? ¿Eficiencia o coeficiente de presión? Leí que tenía una eficiencia mucho mayor, eh, dado lo que consumía y dado lo que, lo que entregaba. ¿Pero de qué orden de magnitud estamos hablando? Si no me acuerdo, era de 70 megawatts y Eso es potencia, no es eficiencia. potencia. ¿Qué eficiencia o qué rendimiento tiene la bomba de calor respecto o No, tienen los sistemas de calefacción? yo no la conozco, pero Ok. Mm, Alexander, ¿está por Sí, ahí? sí. Dame el número. Del 1 al 39. Em, 15. Alexander, hazle alguna consulta de lo que expusiste a Alejandro Suárez. Alejandro Alex. Suárez, ¿está por ahí? Sí, profe. Ya. Alexander te va a hacer alguna pregunta de lo expuesto. Ya. Em, ¿Puede ser qué tipos de emisión de calor había? Habían, Estaba el de radiador, el suelo radiante y el otro fan coil. Perfecto. Eh, la calefacción del edificio, todos los que vivan en edificios con, como dijo su compañera durante la exposición, con sistemas centralizados, sufren cuando pagan los gastos comunes. Hay algunas restricciones para que también lo tengan cuando vaya alguna empresa a ofrecerles soluciones. Eh, las bombas de calor tienen coeficientes de operación que rondan el 3, el 4, o sea, por cada kilowatt hora que usted consume de energía eléctrica, obtienen 3 o 4 térmicos, depende de la estación del año. Pero el problema es que trabajan con temperaturas menores y además cuando hace demasiado frío, sus coeficientes de operación bajan. ¿Qué más? Ojo con los radiadores que trabajan a altas temperaturas, mayores temperaturas que las losas radiantes. Eso implica que requieren equipos que sean capaces de levantar mayormente la temperatura. Em, Gracias, muchachos. Es uno de los grandes consumos a nivel nacional también el consumo residencial, así que es importante tenerlo en consideración. Grupo 1. Iba al grupo 4, profe. Bueno, grupo 4, entonces, perdón.
Cuando ustedes quieran, muchachos. Muchachas. Partan cuando quieran, muchachos, muchachas, por favor. Ya, profe. Buenas tardes, profesor y compañeros. Nosotros somos el grupo 4 y le vamos a presentar sobre el mercado eléctrico. Esta presentación se divide en 4 puntos. ¿Qué es el mercado eléctrico? ¿Cómo funciona en Chile? La generación eléctrica en Chile y el costo de la electricidad. Para dar inicio a la presentación es necesario entender que el mercado eléctrico es primordial para el crecimiento económico de un país y es un factor indispensable para el mejoramiento. ¿Se escucha, cierto? Sí, sí, se escucha. Perdón. De la calidad de vida de la población. Y es que en términos económicos la electricidad siempre ha sido una mercancía susceptible de ser comprada, vendida y comercializada. Es por esto que el mercado eléctrico presenta variaciones dependiendo del país que se esté analizando. Por ejemplo, en España, las empresas productoras comunican cada día de forma libre las condiciones de cantidad y precio a las que están dispuestas a vender la electricidad, con el fin de que venga una empresa establecida como comercializadora que pueda comprar una cantidad de energía y venderla a sus clientes. Mientras que en México, por ejemplo, el sector eléctrico es propiedad del Estado, que mediante empresas de su propiedad se encarga de la generación, transmisión y distribución de la electricidad. Ahora bien, con respecto a Chile, a nivel nacional el mercado chileno ha sufrido distintos cambios a lo largo de la historia, siendo quizás el más relevante la reestructuración del sistema que partió en 1978 y desencadenó la privatización de una buena parte del mercado eléctrico. Desde esta reforma, el mercado eléctrico quedó dividido en 3 partes: generación, transmisión y distribución. La primera parte, generación, es el proceso tecnológico que transforma la fuente de energía primaria en energía eléctrica transportable. Corresponde a todas las centrales eléctricas, las hidroeléctricas, termoeléctricas, eólicas, geotérmicas, de biomasa, biogás y fotovoltaicas. A nivel económico, existe gran competencia de distintas empresas, las cuales están obligadas por ley a interconectar las operaciones de sus instalaciones eléctricas. La segunda parte es de transmisión, que corresponde al transporte de la energía desde los puntos de donde se genera hasta los centros de distribución de consumo masivo. Esto mediante tendido eléctrico de alto voltaje y subestaciones. La economía en este caso actúa como monopolio, ya que hay una inversión inicial y para su funcionamiento los propietarios concesionan estas líneas de distribución a las empresas que quieran transportar la energía. Todo esto es regulado por el Ministerio de Energía. Y finalmente está el proceso de distribución, que es la fase donde la energía llega a los consumidores finales, entendiéndose por ellos como hogares, comercio e industria. Esto se puede observar en las líneas eléctricas de medio y bajo voltaje. La actividad económica en este caso también funciona bajo concesiones y las tarifas de electricidad para los consumidores finales son fijadas por la Comisión Nacional de Energía. La energía, como hemos estudiado, se produce a partir de los recursos naturales, los cuales, gracias a la primera ley de la termodinámica, se transforman en energía. Esta establece que el cambio de la energía interna es dado por el calor recibido del sistema menos el calor entregado por el sistema. La energía, como mencionamos, proviene de recursos naturales conocidos como fuentes de energía primaria, las cuales a través de la tecnología se transforman en fuentes de energía secundaria, las cuales a su vez son las que utilizamos en el día a día, como el petróleo, los combustibles, el titán, diésel, gasolina 93, 95, 97, etc. Cabe decir que el petróleo proporciona aproximadamente un 40% de la energía primaria en Chile. Siguiente diapo. Bueno, como se mencionó anteriormente, la energía proviene de recursos naturales, o más que nada recursos que se pueden clasificar tal como se ve en la siguiente tabla, según el tipo de fuente, en la cual se encuentra la hidráulica, la solar fotovoltaica, eólica, la biomasa, geotérmica, el carbón, el gas natural, petróleo. Bueno, sabidos los tipos de fuentes, ahora se puede entrar en detalle a cómo se genera la electricidad. En primer lugar, tenemos por medio de la energía térmica, la cual consiste en la generación de electricidad a partir del calor. Esta se caracteriza por emplear el ciclo Rankine,
el cual consiste en la evaporación del agua para realizar el movimiento de una turbina que va conectada a un generador eléctrico, tal como se puede ver en la siguiente imagen. Bueno, aquellos que ocupan el ciclo Rankine corresponden a la electricidad producida a partir de los combustibles fósiles, también la producida a partir del calor de la Tierra, donde la fuente corresponde a la geotérmica, la cual se caracteriza por requerir una temperatura de entre 150 y 370 grados Celsius. Y en este punto Chile se caracteriza por tener gran potencial geotérmico, estimado en 2.000 megawatts en el norte grande y 1.350 en la zona central. Además, se puede generar energía a través de la biomasa, que se entiende como la materia orgánica que puede ser susceptible a ser utilizada en la generación energética, tal como la madera, la paja, etc. También tenemos lo que es la energía solar por medio de paneles fotovoltaicos, que por medio de materiales semiconductores logran la transformación a energía eléctrica, y la energía hidroeléctrica, que se basa en el principio de conservación de energía, en la cual aprovechan la energía potencial del agua, que se encuentra a una altura superior que al punto de descarga. A modo de relacionarlo con el curso, podemos encontrar 3 sistemas de producción de energía eléctrica que tienen el gas natural como combustible. Primero, las centrales termoeléctricas convencionales, que generan electricidad mediante un sistema caldera-turbina de vapor y que tienen un rendimiento global de aproximadamente un 33%. Después tenemos a las centrales de cogeneración termoeléctrica, en las que se obtiene calor y electricidad aprovechando el calor residual de los motores y las turbinas. El calor producido sirve para producir calefacción y aire acondicionado, o también se puede usar para calentar agua sanitaria. Por otra parte, la electricidad se utiliza o también se puede enviar a la red eléctrica general. Su rendimiento eléctrico depende de la tecnología utilizada, pero puede oscilar entre un 30 y un 40%, mientras que el rendimiento térmico está alrededor de un 55%. Finalmente, las centrales de ciclo combinado combinan una turbina de gas y una turbina de vapor, y tienen un rendimiento global de 60% respecto a la energía primaria. Siguiente día. Costo, perspectiva actual y futura de la demanda eléctrica. Primero, la ley establece y define 2 tipos de clientes. Los primeros son los clientes regulados, los cuales consumen energía cuya potencia conectada es inferior o igual a 500.000 kilowatts y que son considerados sectores donde las características del mercado son de monopolio natural y por lo tanto están afectos a regulación de precios. Los segundos clientes son los clientes libres, los cuales consumen energía de modo que la potencia conectada es superior a 5.000 kilowatts. Y así la ley dispone la libertad de precios poniéndoles capacidad negociadora y la posibilidad de proveerse de electricidad de otras formas, tales como la autogeneración o el suministro directo desde empresas generadoras. Mientras los generadores pueden comercializar su energía y potencia en alguno de los siguientes mercados. El mercado de grandes consumidores a precio libremente acordado, el mercado de las empresas distribuidoras a precio de nudo, tratándose de electricidad destinada a clientes de precio regulado, y por último, el Centro de Despacho Económico de Carga del respectivo sistema, que es un organismo encargado de coordinar y determinar la operación de las instalaciones del sistema interconectado de todo Chile. Siguiente, por favor. El precio de las empresas distribuidoras pueden cobrar está dado por la siguiente expresión. Precio a usuario final es igual al precio nudo más el valor agregado de distribución más el cargo único por uso del sistema troncal, donde el precio de nudo corresponde a los precios que las empresas concesionarias de servicio público de distribución pueden traspasar a sus clientes regulados. Este precio es único, determinado para cada distribuidora a nivel de generación-transporte. Luego tenemos el valor agregado de distribución, que corresponde a un costo medio que incorpora todos los costos de inversión y funcionamiento de una empresa, modelo operando en todo el país. Y por último tenemos el cargo único por sistema troncal o el CUT, que corresponde al costo por el uso de instalaciones del sistema troncal, del sistema de transmisión troncal. El precio promedio que los contratos firmados entre generadores y empresas distribuidoras para el suministro de clientes regulados hasta el mayo de 2021 es 66.829.000 pesos chilenos por megawatt hora para el sistema eléctrico nacional, como ahí podemos ver en la tabla 1. En la tabla 2 se muestran los precios de licitación y promedios de algunas empresas distribuidoras, donde se observa que Enel y Saesa acceden a menores precios, mientras que CGE accede a los precios más altos. Y por último vamos a hablar de la perspectiva actual y futura de la demanda eléctrica en nuestro país. No solo en Chile, sino a nivel mundial pudimos observar variaciones de la demanda producto principalmente del COVID-19,
Si bien durante el año 2020 tuvimos meses con demandas menores a las vistas durante el 2019, en general observamos un leve crecimiento si lo comparamos de forma anual. Ahí en el gráfico nos muestra que la actividad en Chile, si bien disminuyó, no sufrió caídas dramáticas como sí ocurrió en otros mercados. Y por último vamos a hablar de los proyectos en sistema de evaluación de impacto ambiental. En el Sistema Eléctrico Nacional, los proyectos de generación y calificación a mayo del 2021 totalizan 18.806 megawatts, mientras que los proyectos aprobados históricos totalizan 59.704 megawatts, como se muestra en la tabla a continuación. Durante el mes de mayo, 16 proyectos obtuvieron resoluciones de calificación ambiental favorable, de los cuales todos son solares, sumando una potencia nominal de 144 megawatts. A modo de conclusión, tenemos que decir que el mercado eléctrico es fundamental para la economía del país y mejora la calidad de vida de las personas. En nuestro país tiene tres partes, que son generación, transmisión y distribución, y es en la generación que se emplea la primera ley de la termodinámica y el ciclo de Rankine. La legislación en nuestro país establece que las tarifas deben ser representativas de la generación, transmisión y distribución. Muchas gracias. Gracias. Buena presentación, bastante completa, un poco apurados, pero bastante buena. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Consultas? Ninguna. Nicolás, dame un número. Profe, a mí me queda una duda. Dale, Adolfo, dale, Adolfo. Es que no me quedó muy claro a qué se refería con el precio de nudo. ¿Grupo? El precio de nudo es como el precio que se cobra por el servicio de traspasar la electricidad a los clientes. Igual se compone de dos tipos de precio, que es el precio nudo de largo plazo y el de corto plazo. Ya, Para gracias. hacerlo más sencillo, está bien, está bien. El mercado eléctrico es la expresión misma de cómo funciona la economía. En eso es realmente complejo y para tratar de responder de una manera sencilla a tu pregunta, Adolfo, imagínate una cuerda muy larga con muchos nudos y esa cuerda tiene el largo desde Arica hasta Puerto Montt. Entonces, en las diferentes regiones y en los diferentes nodos o nudos donde están las centrales de generación, se inyecta energía al sistema interconectado, que es esta cuerda que está llena de nudos, ¿ok? Tú no sabes del electrón que estás usando en tu casa, no sabes de dónde viene, ni dónde se generó, ni en base a qué combustible se hizo. Entonces lo que se hace es que las diferentes generadoras entregan e inyectan en un punto y tienen contratos de venta en otro punto de esta cuerda que está llena de nudos. Entonces, si tu central está en Arica, por ejemplo, inyecta en el nodo 1, y si tu cliente está en Puerto Montt, retira en el nodo, por el nudo 15, ya no me acuerdo cuántas regiones tiene Chile, pero para que se entienda. Entonces, el valor de energía que pagas en el punto de retiro o el valor de energía que compras en el punto de inyección se refiere a cómo se calcula el precio en cada uno de estos nudos o nodos. ¿Se Ya, entiende perfecto, mejor? profe. Sí, sí, se entiende, ahí se entiende mejor. Gracias, profe. El mercado está, por eso les decía, una muy buena presentación. El mercado eléctrico es sumamente complejo. Además, no se le ocurrió nada mejor a la Comisión Nacional de Energía que actualizarlo. Como mencionaron ahí, y esto es un producto de políticas públicas que la impulsó el ministro Pacheco, reestructuraron el mercado eléctrico nuevamente y están los procesos de licitación de energía y las distribuidoras van a comprar. Las distribuidoras hoy en día compran paquetes de energía. ¿Sí han escuchado las propagandas de Metrogas cuando compra tu bolsa de gas? Se hace lo mismo, pero si en él va y tiene que ofertar y tratar de comprar a las generadoras un pack de energía. Y así un montón de otros cambios. Una pregunta al grupo, si llueve mucho, ¿afecta el precio de la energía en Chile?
o si no llueve, ¿se ve afectado el precio de energía en Chile? Esta es la parte donde el grupo responde. Que sea un año seco, un año húmedo, ¿golpea a la energía? Yo personalmente me imagino que sí. En Chile hay un gran potencial de la energía hidroeléctrica, que Perfecto. particularmente tiene que ver con el tema del agua, entonces me imagino que sí debe afectar en el precio. Exactamente. Afecta y afecta bastante. Ahora ha reducido un poco más porque antes, hasta hace 5 años o 7 años atrás, existían dos sistemas interconectados, el del norte grande y el del central. Hoy en día hay uno solo en todo Chile. Y efectivamente, cuando no llueve en el sur, o cuando no se prevé que vaya a llover en el sur, el precio de energía se ve afectado al alza. A su vez, como también habrán visto los que han podido viajar o cuando se podía viajar, la irrupción de energías renovables a gran escala, la energía fotovoltaica, la energía eólica, en ciertos momentos hace que el precio de nudo que comienza, o el mercado spot que se llama, para que lo relacionen con algo, es como cuando se ven en las películas de están jugando a las acciones y el precio sube, baja, y alguien vende o alguien quiere comprar y la gente se suicida cuando se va toda la cresta. Ya, lo mismo es lo mismo el mercado eléctrico, solamente que aquí se juega con electrones. Cuando hay un exceso de energía solar o eólica, eso repercute fuertemente en los costos de energía y los precios tienden a la baja. Es un mundo la energía eléctrica, es súper complejo y es súper entretenido el cómo ustedes les cobran o por qué o cómo les llega la energía a sus casas. Más dudas, consultas. Ya, grupo 4, ¿no es cierto? Grupo 4. Muchas gracias. Ahora sí el grupo 1, si mal no recuerdo. ¿Se ve, cierto? Sí se ve. Ya. Adelante, hidrógeno verde. Ya. Buenas tardes, profesor, compañeros. Nuestro grupo conformado por Francisca Díaz, Valentina Muñoz, Matías Peña, Ignacio Tobar y yo, Javier Bravo, le venimos a hablar sobre el hidrógeno verde. Bueno, lo contenido de nuestra presentación será la definición del hidrógeno verde, sus características, el hidrógeno verde en el mundo, el hidrógeno verde en Chile, ejemplos y aplicaciones, y por último una conclusión. Bueno, como definición, esta tecnología se basa en la generación de hidrógeno, el cual es el combustible universal más ligero y es muy reactivo, por lo que su obtención es a través de un proceso químico conocido como electrólisis. Este modelo se utiliza la corriente eléctrica para separar el hidrógeno del oxígeno de la molécula de agua, por lo que si este proceso se lleva a través de fuentes renovables, se produciría energía sin emitir dióxido de carbono a la atmósfera, por lo cual se ahorrarían 830 millones de toneladas anuales de CO2 que se originan de combustibles fósiles. Bueno, el proceso de producción se lleva a cabo en 5 pasos. El primero es la materia prima, donde se obtiene el agua de agua de mar. Posteriormente viene la energía renovable, que son mediante energías limpias, que se lleva a cabo la composición de la molécula de agua. Posteriormente viene la electrólisis, el cual es el proceso donde se separa el hidrógeno y el oxígeno de la molécula de agua, para posteriormente almacenarlo
ese hidrógeno en recintos y recipientes especiales. Para, como último paso, usar ese hidrógeno, que posteriormente le comentará mi compañera Valentina. A continuación vamos a hablarle un poco de las características y una de las principales es que el hidrógeno es el elemento más abundante del planeta, pero aún así es difícil de conseguirlo ya que no se puede extraer muy fácil en su forma más pura. Aparte de eso, como dijo Javiera, es una fuente de energía limpia y renovable. Es uno de los gases más inflamables conocidos actualmente. Incluso la NASA lo utiliza en sus cohetes junto al flúor y el oxígeno para la propulsión. Y además es un gas que tiene rápida expansión. Esto quiere decir que se enfría rápidamente, así que se podría utilizar como refrigerante rotor en los generadores eléctricos. Y además es uno de sus usos principales es la producción de amoníaco. Bueno, para poder potenciar el uso del hidrógeno verde, distintos países han comenzado sus proyectos donde en conjunto se ampliará de 80 a 140 gigawatts de capacidad instalada. Dentro de todos estos países hay 5 líderes. Primero sería Australia, que consta de 5 megaproyectos, donde el más grande es de 14 gigawatts, con una inversión de 36 mil millones de dólares, previendo que estará listo para el 2027 o 2028. Y los otros 4 proyectos generarían una capacidad extra de 13 gigawatts. Luego vendría Alemania, que el mayor proyecto alemán considera construir 10 gigawatts de capacidad para el 2035. Los Países Bajos, por su parte, quieren tener 1 gigawatt listo para el 2027 y otros 4 para el 2030. En China, donde son los mayores productores de hidrógeno, solamente que no hay hidrógeno verde, ahora consideran proyectos donde se invertirán 3.000 millones de dólares para generar 5 gigawatts de capacidad instalada. Y en Arabia Saudita desean instalar 4 gigawatts de capacidad en su ciudad inteligente NEOM para el 2025 con una inversión de 5.000 millones de dólares. Fuera de estos principales países también se encuentran los Estados Unidos y la Unión Europea, donde esta última se comprometió a invertir 430.000 millones de dólares en hidrógeno verde entre 2021 y 2030, buscando instalar 40 gigawatts de capacidad. Existe también una coalición que busca reducir el costo a menos de la mitad, llegando a bajo $2 por kilogramo de hidrógeno verde, donde también se busca que la industria crezca 50 veces en los próximos 6 años y que en la próxima década los costos bajen un 64%. Y así para el 2050 el mercado supere los 11 billones de dólares. Bien, a pesar de todo esto, Chile no se ha quedado atrás. Y bueno, como se conoce históricamente, siempre ha carecido de combustibles fósiles, por lo que se ha visto obligado a importar la energía. Pero ahora Chile tiene la oportunidad de promover la descarbonización y un desarrollo de este mismo para limpiar al mundo y al país. Los objetivos que se plantea Chile son los que ven en la presentación, que son ser el líder de producción, ser el número 1 en inversiones dentro de Latinoamérica, con un valor de 5 billones de dólares, programado todo esto hacia el 2050, vender el producto más barato a un precio de 1,5 dólares por kilo y ser el líder de exportación de hidrógeno verde. ¿Cómo va a lograr estos objetivos? Bueno, para lograrlo Chile quiere aprovechar su largo territorio, ya que en el norte tiene la temperatura de radiaciones más altas del mundo, con la construcción de plantas solares fotovoltaicas y con plantas de concentración de solar. Y en el sur aprovechando los fuertes vientos con plantas de energía eólica on-shore. Se calcula que la producción será más o menos de alrededor de 1.800 gigawatts, que sería un equivalente a 70 veces la demanda en Chile. De modo que esta cantidad sobrante de energía, o la gran oferta que se va a generar, va a hacer que el precio sea bajo y además se va a poder almacenar y exportar fácilmente, lo que logrará cumplir con estos objetivos. Bien, Chile cuenta con un plan de acción que se divide en 3 etapas, divididas por año, como ven, donde la etapa 1 se centra en activar la industria nacional y recién comenzar a desarrollar la exportación. Para la etapa 2 ya se espera poder invertir mucho más en lo que es la exportación, ya que habrá un mayor conocimiento a nivel nacional de este nuevo producto
Y finalmente, para la etapa 3, se desea ya invertir netamente para alcanzar los objetivos planteados anteriormente, que era llegar a ser el líder de producción, exportación y inversión. El hidrógeno verde se utiliza en distintos sectores productivos, reemplazando el uso de combustibles fósiles. Uno de estos es en la industria. Se utiliza como materia prima en procesos industriales, como por ejemplo en la industria química, petroquímica, en la producción de amoníaco para la industria minera, en la industria alimenticia, en la del acero, en la industria agrícola para producir fertilizantes, entre otras. También se utiliza para generar electricidad, ya que al reaccionar hidrógeno con oxígeno en una pila de combustible logra producir electricidad y agua potable. Este proceso ha resultado útil en misiones espaciales. Por otra parte, el hidrógeno también logra generar electricidad a través de celdas de combustibles, al combinarse con oxígeno del aire. Existen vehículos con celdas de combustible y estanques de hidrógeno. La ventaja es que la carga y su autonomía es similar a la de un vehículo convencional, emitiendo solo agua pura como residuo. Hoy en día ya están circulando buses, camiones, trenes y barcos, diseñados para usar hidrógeno o combustibles derivados de él en sus motores. Otros usos del hidrógeno son el almacenamiento y producción de energía eléctrica y térmica, la generación de electricidad en turbinas de gas y la producción de combustible verde neutro, en dióxido de carbono y de gas sintético. Un ejemplo en particular es el uso del hidrógeno verde en vehículos. Los estanques de hidrógeno abastecen a las celdas de combustible con las que se genera electricidad para el movimiento del vehículo. También posee baterías para aumentar la potencia en periodos cortos y donde también se almacena la energía proveniente del freno regenerativo. El tipo de celda de combustión de hidrógeno más empleada es del tipo PEM, que significa membrana intercambiadora de protones. La ventaja de esta movilidad es que los únicos subproductos que se obtienen es el agua y el calor. Además, se proporciona una gran autonomía ya que el hidrógeno posee alta densidad energética, es decir, es capaz de entregar altos niveles de energía por kilogramo, siendo muy útil en viajes de larga distancia o el transporte de carga. Además, los tiempos de carga son similares a los de un vehículo convencional y posee igual o más seguridad que un vehículo de combustión. Bueno, como conclusión, finalmente podemos destacar el gran avance que han tenido varios países por desarrollar e impulsar el uso del hidrógeno verde. En especial Chile, que es uno de los principales países en potencia en Latinoamérica en el desarrollo del hidrógeno verde. Y aparte de algo muy importante, ya que disminuye las emisiones de CO2, debido a que es el principal responsable de los gases invernaderos, el cual genera cambios climáticos, y es un problema que nos afecta a todos. Pero se debe tener en cuenta que aún se necesita mucha energía para poder obtenerlo en su forma más pura, y eso genera que aún tenga altos costos. Muchas gracias por su atención. Gracias. Consultas. A mí me quedó una sola duda, que era como el almacenamiento que habían dicho como antes, una de las primeras diapositivas. ¿Cómo se almacena esto? Porque es un gas, por cierto, es como un balón de gas o se va como a una termoeléctrica. No entendí esa parte. El hidrógeno verde, al ser un gas, como mencionas, se va a almacenar en botellas o tanques que soportan alta presión. Es como, por decirlo así, un desodorante casi, pero obviamente mucho más grande para poder exportar. Ya, pues, gracias. Son recipientes y o sea, recintos y recipientes especiales para conservar ese gas. ¿Por qué se llama hidrógeno verde? ¿Hay más hidrógenos? Sí, hay más hidrógeno. Incluso el hidrógeno verde es verde porque se supone que proviene de energías renovables. ¿Proviene? O sea, que para poder obtener el hidrógeno se necesita de energías renovables. Ya, perfecto.
Exactamente. La celda de combustible o el hidrógeno, la generación de hidrógeno, no es algo que se haya inventado hoy en día, pero efectivamente, como mencionaban sus compañeros en la presentación, el boom o el gran desarrollo que existió en la generación de energía renovable, y por eso en Chile se está hablando de que tiene un alto potencial, es lo que hace que se llame hidrógeno verde, porque proviene a partir de, o sea, no se quema ningún tipo de combustible para poder hacer la reacción exotérmica o para entregar energía para poder realizar la reacción química. Pero antes también existe el hidrógeno negro, el gris, y ahora está el verde. Chile tiene un alto potencial, principalmente porque, como decían sus compañeros, en sus zonas extremas, tiene un excelente potencial de generación de energía eléctrica en base a renovables, ya sea eólico o solar, y eso reduciría el costo de producción del hidrógeno. Aún se está analizando cómo se ven afectados los costos de transporte para la exportación, efectivamente, porque lastimosamente estamos muy lejos de todo. Y son de los grandes puntos que se están discutiendo, pero efectivamente el hidrógeno está en boga y es una de las grandes tendencias y desarrollos que está impulsándose en el país. Y efectivamente se está esperando esto, se están trabajando en los próximos pilotos aquí a nivel nacional para, supongo que todos los que están en Santiago ya han visto y conocen los buses eléctricos, hay camiones eléctricos en minería y se está analizando y buscando la alternativa de poder utilizar hidrógeno como combustible para el transporte. Buena presentación, buena presentación. ¿Más consultas? Que dijeron que China era de los mayores productores de hidrógeno. ¿A qué hidrógeno se referían? Porque como dije, a veces no entendí muy claro, no me quedó muy claro eso, como el hidrógeno gris o algo así. Claro, China eran los mayores productores, pero de hidrógeno sin, o sea, con energías de combustión. Entonces, no como con energías renovables. Y por eso ahora están tornándose también, hicieron proyectos para poder hacer hidrógeno verde, que hacían el normal, o sea, sin energía renovable. Ya, vale. Probablemente a partir de carbón. China es uno de los principales consumidores de carbón del mundo. Gracias, Grupo 1. Toca. Grupo 5. Ya, ¿me escucho? Sí. Ya, perfecto. Entonces, buenas tardes. Hoy con mis compañeros vamos a exponer sobre la refrigeración solar, sus principales características, procesos y usos. Pero antes de comenzar la presentación, vamos a mostrar un breve video introductorio que muestra visualmente los procesos que ocurren en un tipo de proceso de refrigeración solar.
Bueno, el video tenía audio, pero claramente falló. Pero de todas formas, durante esta presentación vamos a revisar en detalle lo que acabamos de ver. Y para esto, primero hay que entender que la refrigeración solar se refiere a sistemas que usan energía solar para la refrigeración de ambientes. Esta funciona a través de una idea un poco paradójica, ya que genera frío a partir de calor. Nosotros por convención sabemos que el calor fluye en la dirección de las temperaturas decrecientes y es un proceso espontáneo que ocurre en la naturaleza. La máquina térmica funciona bajo esta idea, ya que recibe calor y de esta produce trabajo. En cambio, la refrigeración es un proceso inverso, o sea, que no sucede por sí solo. Por lo tanto, se entiende por refrigeración la producción de frío a través de un proceso o conjunto de procesos que puede producir bajas temperaturas de manera descontrolada. Y para esto se utiliza la máquina frigorífica, que es un dispositivo cíclico que transfiere energía térmica desde una región de baja temperatura hasta otra de alta temperatura, gracias al trabajo aportado desde el exterior. Y el rendimiento de una máquina frigorífica, como la del diagrama que se muestra en la diapositiva, se evalúa como el cociente entre el calor absorbido desde el foco frío y el trabajo realizado contra el sistema. Bueno, respecto a los procesos de refrigeración solar. Primero están los sistemas basados en la energía solar térmica, que se aprovechan de la energía del sol, absorbiéndola y transformándola en calor, el cual es almacenado en depósitos de agua. En promedio, los enfriadores basados en energía térmica permiten obtener agua refrigerada entre los 3,5 y 15 grados Celsius. Por otra parte, están los sistemas fotovoltaicos que transforman la luz solar en electricidad y no aprovechan el calor como los modelos anteriormente mencionados. Esto se logra mediante una fuente que almacena la energía solar y produce la electricidad, la cual es suministrada directamente al sistema y genera la refrigeración como tal. La temperatura que alcancen estos modelos va a depender de la zona donde se ubiquen y también de la cantidad de energía captada por los paneles, que obviamente varía durante el día. Bueno, existen otra categoría que son los ciclos cerrados, que trabajan normalmente en cámaras de vacío, y los ciclos abiertos que trabajan a presión atmosférica con la humedad del aire ambiente. Si se puede utilizar electricidad en el sistema, generalmente se utiliza el principio de compresión-descompresión para extraer el calor de una fuente y así refrescarlo. Y entre estas tecnologías también destacan la combinación de paneles fotovoltaicos, un compresor y los ciclos de absorción combinados con colectores térmicos. Otro tipo de sistemas existentes son los de absorción, adsorción y eyectocompresión. Y en estos sistemas se reemplaza el compresor mecánico por un conjunto de elementos que cumplen la misma función, y debido a esto, lo que ocurre es que se ocupa menos electricidad, pero esa diferencia se reemplaza por calor. El que tiene la mayor aplicación comercial dentro de estos es el sistema de absorción de vapor, ya que entrega mejores resultados en la producción de aire acondicionado y hielo y demuestra una mejor eficiencia general. Ahora hablando de la eficiencia de los sistemas, en la tabla a continuación se incluyen los datos del COP de las distintas tecnologías, y considerando este parámetro, los sistemas de absorción con sistemas de concentración tienen un mayor COP, pero cuando lo combinamos lo anterior con la refrigeración con energía solar, las tecnologías de refrigeración más eficientes serían las bombas de absorción de doble y triple efecto, acopladas a colectores de concentración con un COP solar de entre los 0,67 a los 0,85. La temperatura de la fuente de calor también es uno de los parámetros que define la eficiencia de las máquinas de absorción, tal y como lo muestra la figura. La absorción de simple efecto es prácticamente la misma eficiencia que la de absorción, a pesar de que las temperaturas de trabajo son más altas. Sin embargo, al añadir más efectos, el COP aumenta significativamente, haciendo la diferencia entre estas. En la imagen a continuación, se muestran las eficiencias actuales y proyectadas del sistema de refrigeración con captadores de media temperatura. En particular, se puede observar el potencial aumento de eficiencias de los sistemas de absorción, pero son los sistemas de desencante los que tienen mayor eficiencia de los 4 considerados en la figura, llegando desde un COP aproximado de 0,8 hasta el 1,2, y las demás tecnologías utilizadas llegarían solo hasta el COP de 0,8.
Resumiendo esta sección, los sistemas de refrigeración solar tienen el potencial de convertirse en una buena alternativa desde el punto de vista técnico, especialmente los sistemas de absorción con sistemas de concentración y los sistemas de refrigeración por desencante. Bueno, con respecto a la factibilidad económica de los refrigeradores solares, tenemos que a nivel internacional el mercado sigue siendo pequeño, sin embargo se está desarrollando cada vez más. La mayoría de las instalaciones de gran escala es en edificios de oficinas. Las instalaciones de pequeña escala son utilizadas para la climatización en edificios. Lo más habitual es que dichos edificios sean bien oficinas o residenciales, pero también pueden climatizarse industrias, centros educativos, deportivos o laboratorios. En nuestro país se tiene que los altos niveles y altos precios de la energía deberían permitir un buen escenario para la implementación de esta tecnología. Sin embargo, la industria es muy pequeña y no se ha implementado a gran escala debido a los costos asociados. El precio de la refrigeración solar es cara, rondando entre los 10.000 a 15.000 euros por cada 10 kilowatts, sin contar el precio de las placas térmicas, la torre de refrigeración y la mano de obra. Otro de los aspectos que explica el bajo interés de las empresas en implementar la refrigeración solar es con respecto al retorno de la inversión. Vale decir, en el corto plazo generalmente se va a preferir y sale más conveniente los métodos convencionales, pero si llevamos el estudio a un plazo más largo, de 5 a 7 años, el sistema de refrigeración solar es más conveniente porque su tasa de depreciación es un poco más lenta que los procesos convencionales y a su vez se debe considerar el costo creciente del combustible. Y si bien existen sistemas que trabajan con energía solar, en realidad no son los más utilizados ni los más competitivos. Lo que es más utilizado son métodos de refrigeración donde durante el día aprovechan la energía solar y por las noches utilizan combustibles fósiles. Debido a que si bien se pueden mantener estos sistemas durante todo el día, esto implicaría utilizar grandes almacenadores, incrementando el costo y exigiendo una mayor utilización del espacio. Bueno, ahora a modo de conclusión, la refrigeración solar tanto en Chile como en el mundo no ha sido totalmente desarrollada, pues la demanda de calor en Chile es superior que la demanda de frío. Sin embargo, es tiempo de empezar a abrirse a estas nuevas tecnologías que por más pequeño el cambio que generen, siguen siendo un cambio. Como mencionó mi compañero anteriormente, a corto plazo no son proyectos muy convenientes en cuanto a costos, pues la tasa de recuperación sobre la inversión sigue siendo alta. Sin embargo, a largo plazo, puede traer beneficios no solo económicos, sino que también ambientales ante una baja de la contaminación, además de una independencia energética de los combustibles fósiles. El rendimiento de estos sistemas solares no son los mejores, pues su COP es mucho menor para este tipo de sistemas que los normales que funcionan a partir del petróleo, por ejemplo, en una relación del 30-40% para los solares a 100-120% para los de combustibles fósiles. Hoy en día se están usando estos tipos de sistemas, pero de forma híbrida. Sin embargo, su utilidad es relevante para diversas actividades como la conservación de alimentos, mantenimiento de fármacos como las vacunas, desarrollo de procesos industriales y mucho más. Bueno, ahora a modo de ejemplo, encontramos una viña en Chile, la viña Miguel Torres, que utiliza la refrigeración solar y consiste en un prototipo de poligeneración solar. Tenían como objetivo principal su independencia energética con las empresas vitivinícolas y la disminución de la huella de carbono. En palabras muy simples, hay procesos que necesitan mantener ciertas temperaturas para el proceso del vino, tanto de calor como de frío. En verano se ve el proceso de la fermentación y en invierno el del mosto, por ejemplo. Esto hace que el prototipo deba cambiar según la estación del año en que se esté. Por ejemplo, como objetivo, que en el verano mantenga frío los tanques de fermentación. Bueno, esto ha sido nuestra presentación. Cualquier duda nos pueden preguntar. Muchas gracias. ¿Dudas, consultas? Yo tengo una duda, que no me quedó claro cómo funciona el sistema fotovoltaico. Ya, ¿aló? ¿Se me escucha, verdad? Sí, sí. Ya. El sistema fotovoltaico funciona mediante termopaneles solares que lo que hacen es transformar, o sea, almacenar la energía que llega del sol y transformarla en electricidad. Y la principal diferencia con los sistemas de energía solar, basada en energía solar térmica, es que esa transformación ellos lo que hacen es pasar la calor. Uno es electricidad y el otro es calor. Ah, ya, vale. Gracias, gracias. ¿No?
No sé si yo no escucho o nadie está hablando. Nadie está Creo que hablando. nadie está hablando? Ah, ya, pero no sé. Oye, ¿qué onda? No sé. ¿Luego? La dejamos hasta aquí nomás. Parece. Bueno, chicos, nos tomamos el break, 10 minutos. Volvemos a la... No, se cayó el profe. Acaba fue de el quedar profe. ancián ya como... Oh, man. Ahora soy la jefecita. Apoyo Y la hacían moción del llamándonos Peña. al break. Eso. Funciona todo por función. Dejé de hablar, No no hay escuché nada más, preguntas. me fui en senda palia. Está grabando el profe por si acaso. Ya seguro va a ver la grabación.